que para mí es un placer estar aquí en este evento con ustedes y compartir pues algo que es tan importante, que es el enfoque de los pacientes con infecciones del sistema nervioso. Eh, Quiero pues aprovechar para, no sé si está por ahí, pero también felicitar a Gonzo por tan merecido homenaje que le hicieron esta mañana. Nadie mejor que él para este reconocimiento. Entonces, para arrancar de una vez, estos son los temas que vamos a tratar. Traté de hacerlo muy simple y muy práctico, porque realmente separar las infecciones del sistema nervioso es muchas veces complejo. O sea, sabemos que hay diferentes componentes del sistema nervioso, tanto en el encéfalo como en la médula, y que cada porción del sistema nervioso puede infectarse, pero muchas veces, digamos que cuando el paciente llega, lo manejamos indistintamente, precisamente porque hay manifestaciones clínicas que son similares a los diferentes síndromes o escenarios que se pueden presentar. Entonces, esto es algo ilustrativo para que sepamos digamos que las diferentes formas de presentación, pero recordar que a la hora de hacer la evaluación clínica hay situaciones que no van a permitir hacer una diferenciación sin tener pues, los métodos diagnósticos adecuados. Es importante saber de neuroinfecciones o por lo menos de su enfoque y de diagnóstico y tratamiento, porque 3 a 5 de cada 100 muertes en niños menores de 5 años son ocasionadas por infecciones del sistema nervioso. Cuando uno lo ve de esa forma, entonces sabe de la importancia que tienen estas en la morbimortalidad infantil. Separar de nuevo, o sea, uno puede tener datos de meningitis bacteriana, datos de encefalitis viral como tal, pero digamos que en nuestro país particularmente los datos a veces son muy fragmentados. Sabemos que sobre todo de las infecciones que son inmunoprevenibles tenemos un poco más de datos, pero cuando nos vamos a, por ejemplo, epidemiología de infecciones virales, los datos no son tan robustos. En cuanto a la etiología, pues cualquier grupo de microorganismos realmente puede ocasionar infecciones del sistema nervioso, bacterias, virus, hongos y parásitos. Vamos a recorrer estos 4 grupos para tratar de ilustrar y recordar esos microorganismos. Entonces, dentro de las bacterias, sabemos siempre que las más importantes son neumococo, hemófilus y meningococo, que son las 3 primeras. Y hay otro grupo que es particularmente importante en el recién nacido, que es el estreptococo del grupo B, los gram negativos y Listeria monocitógenes. En general, en todas las edades pediátricas, digamos que estas son las bacterias que explicarían más del 90% de las meningitis bacterianas. Mycobacterium tuberculosis, pues es otra muy importante que tenemos que tener en cuenta en nuestro medio, sobre todo pues si hay antecedentes importantes de exposición. Y pues hay otras bacterias atípicas, por ejemplo, micoplasma, que tienden a estar relacionadas con cuadros neurológicos que podrían ser relacionados directamente con la infección o con fenómenos inmunológicos asociados al microorganismo. Dentro de los virus, los enterovirus son los más comunes, seguidos de todos los virus herpes. En esta categoría, pues obviamente están los virus del herpes, la varicela, citomegalo, Epstein-Barr, herpes virus 6. Todos estos virus pueden causar eventualmente infección del sistema nervioso. En nuestro medio, los arbovirus también es importante tenerlos en cuenta, por ejemplo, el dengue y el Zika, y virus respiratorios como el virus de la influenza y también, pues hoy en día, el SARS-CoV-2 pueden estar asociados con cuadros de meningoencefalitis. Dentro de los hongos, en cuanto a infecciones endémicas, es decir, que son comunes en nuestro medio, independientemente de los factores de riesgo, está la histoplasmosis, que puede presentarse de forma muy similar a la tuberculosis, y tenemos hongos que producen infecciones oportunistas en pacientes con factores de riesgo. Tal es el caso pues, de la criptococosis, particularmente en los pacientes con VIH,
y la candidiasis, aspergilosis y otros modos en pacientes con inmunodeficiencias por cáncer o por trasplante. Y dentro de los parásitos, pues los dos más comunes en nuestro medio van a ser la toxoplasmosis y la malaria. Recordemos las amebas de vida libre, que son muy raras y que están relacionadas particularmente con factores de exposición, pero que son muy agresivas y con una alta mortalidad. Y recordemos otros helmintos, como por ejemplo la toxocariasis, entre otros, que podrían eventualmente también causar infecciones del sistema nervioso. La mayoría de las infecciones en esta situación ocurren en niños previamente sanos, es decir, los niños que vemos usualmente en el hospital que llegan con una meningitis o una encefalitis, usualmente no tienen factores de riesgo, pero hay algunas condiciones que pueden estar relacionadas con una mayor frecuencia de meningitis. Recordemos que en el sistema nervioso las defensas son insuficientes y los mecanismos reparativos son limitados, y es por esto que estas infecciones pueden tener tanta gravedad y tantas complicaciones. Pacientes como los niños prematuros que tienen bajo peso al nacer, que tienen factores de riesgo específicos para sepsis neonatal, ya sea porque tiene una prematurez sin causa clara, porque la mamá tiene coriamnionitis, porque hay una ruptura prolongada de membranas, niños que tienen asplenia anatómica y funcional y otro tipo de inmunodeficiencias como por ejemplo el VIH, niños que asisten a guarderías en donde están expuestos a diferentes agentes infecciosos, que viven en condiciones de hacinamiento, que no tienen esquemas de vacunación completos, que no reciben lactancia materna o que tienen fugas de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, en el contexto de traumas o cirugías del sistema nervioso central. Ahora, hay ciertas condiciones o exposiciones que incrementan el riesgo de ciertos patógenos. Lo que mencionábamos anteriormente es factores que incrementan el riesgo en general de infecciones del sistema nervioso, pero estas condiciones, ¿cómo se relacionan con patógenos específicos? Entonces recordemos que, por ejemplo, situaciones como las fístulas de líquido cefalorraquídeo y las plenias se asocian con infecciones por encapsulados como el neumococo y Haemophilus influenza. Pacientes que tienen deficiencia del complemento tienen una mayor frecuencia de infecciones meningocócicas. Pacientes de nuevo con asplenia y con anemia de células falciformes tienen riesgo elevado de infecciones por salmonela. Estafilococos en pacientes que tienen cirugías del sistema nervioso central o que tienen derivaciones. Como mencionábamos, las amebas de vida libre en pacientes que han nadado en aguas estancadas. Recordemos exposiciones a artrópodos que incrementan la probabilidad de arbovirosis o infecciones transmitidas por garrapatas, infecciones por hongos y micobacterias en aquellos que tienen la exposición como tal, es decir, pacientes que han estado expuestos a personas con tuberculosis o que están expuestos a situaciones como, por ejemplo, construcciones, visitas a cuevas, ambientes donde hay una gran cantidad de pájaros o murciélagos, y pues patógenos oportunistas en aquellos que tienen alguna situación de inmunocompromiso o en situación de infección nosocomial. Las manifestaciones clínicas, pues recordemos que pueden ser muy diversas. Hay manifestaciones que son inespecíficas y que pueden acompañar cualquiera de los escenarios que les planteaba inicialmente. Entonces, los pacientes podrán tener fiebre, tendrán irritabilidad, pueden o no tener dolor de cabeza, dolor a nivel de la columna. Están pues las manifestaciones relacionadas con la irritación meningia como tal en aquellos que tienen meningitis. Ya hablaremos de nuevo más adelante sobre esto. Hay síntomas relacionados con encefalitis, particularmente la alteración de la conciencia y la presencia de convulsiones, sobre todo de forma temprana. Manifestaciones relacionadas con la hipertensión endocraneana, como la fontanela bombada, el vómito en proyectil, la alteración de los nervios craneanos y el papiledema. Manifestaciones compresivas por pues un efecto de masa, donde pueden aparecer signos focales, parecias o parálisis. Y finalmente otros, como por ejemplo el choque. Algunos de estos pacientes llegan con choque séptico, alteraciones en el patrón respiratorio, las lesiones en piel que pues son, digamos que muy relacionadas con meningitis por meningococo,
y en algunas infecciones virales, y síntomas gastrointestinales u osteoarticulares, en algunos casos pues, de infecciones diseminadas que también pueden aparecer. Entonces, la edad es importante en los síntomas y la duración porque particularmente con la meningitis bacteriana, los cuadros clínicos pueden evolucionar más rápidamente y también porque recordemos que en ellos es menos frecuente que se presente un cuadro de meningitis florida con todos los signos meningios y con la tríada clásica de fiebre, rigidez de nuca y alteración del estado mental. Miren que aparecen menos del 50% de los pacientes. En general, para las neuroinfecciones hay 4 patrones de acuerdo al tiempo de inicio. Entonces hay formas que son fulminantes y que están relacionadas más con infecciones bacterianas graves. Hay formas agudas que se presentan entre 1 y 3 días, formas insidiosas que pueden durar hasta una semana y formas crónicas que usualmente aparecen luego de 2 a 4 semanas de síntomas. Entonces, de nuevo, para resaltar los signos meningios, que siempre es lo que vamos a buscar de primero cuando hacemos el examen físico. Esto pues es una irritación muscular refleja que evita la extensión dolorosa de las meninges. Las maniobras que hacemos normalmente lo que hacemos es para tratar de estirar esas meninges y causar pues, dolor. Entonces, recordemos la rigidez de nuca, el signo de Kernig y el de Brudzinski como están ahí en la foto, pero también tengamos presente que a menor edad son menos frecuentes y puede haber falsos positivos debido a que la evaluación es más difícil. Entonces, de nuevo, no confiarnos en que si el paciente no tiene signos meningios, no pueda tener una neuroinfección. Entonces, en el enfoque diagnóstico, la sospecha parte de la historia clínica y el examen físico. Nosotros, pues cuando ustedes rotan con nosotros, somos muy insistentes en que hay que hacer una muy buena historia clínica y recoger muy bien todos los antecedentes epidemiológicos del paciente, porque miren que muchas de estas infecciones requieren precisamente buscar exposiciones y factores de riesgo que nos puedan orientar hacia la etiología. Lógicamente hacer un muy buen examen físico, pero definitivamente el diagnóstico está en el estudio del líquido cefalorraquídeo. Por eso siempre, independientemente de la presentación clínica, si yo estoy sospechando una neuroinfección, debo hacer la punción lumbar, ojalá precozmente en cualquiera de estos pacientes, pero mucho cuidado. No debe demorar otras intervenciones, precisamente porque estas infecciones pueden ser muy graves, pueden comprometer la vida del paciente y yo primero debo asegurarme que el paciente no pierda su vida simplemente por iniciar otra intervención que el paciente requiere. Las contraindicaciones pues son relativas, realmente no hay ninguna contraindicación absoluta para obtener líquido cefalorraquídeo. Obviamente, pues si hay una infección en el sitio donde debo hacer la punción, pues debo buscar otro sitio o esperar a que se resuelva la infección localizada. Lógicamente, si el paciente está inestable, no debemos hacer una punción lumbar. Si el paciente está coagulopático, pues podemos resolver la coagulopatía primero. Y pues si el paciente tiene una hipertensión endocraneana, digamos que sería la única que en ese momento pues contraindicaría, porque obviamente debemos resolver primero ese problema para evitar un fenómeno descompresivo que cause una herniación en el paciente. Cuando tenemos ese líquido cefalorraquídeo, ¿qué debemos solicitar? Finalmente, los estudios que mandamos dependen de qué es lo que yo estoy sospechando en esos pacientes. Entonces, lo general, usualmente mandamos un citoquímico que incluye el recuento de las células, de la glucosa y de las proteínas. Esto pues usualmente es lo que mide el equipo cuando mandamos la muestra de líquido. Y también podemos pedir unos biomarcadores que digamos que hoy en día tienen una mayor evidencia de que pueden ser útiles en diferenciar la etiología. Particularmente hablamos del lactato, que se ha estudiado pues ya con mayor frecuencia para diferenciar la meningitis bacteriana de la no bacteriana. Y está la adenosindiaminasa, que particularmente lo utilizamos en los pacientes que tienen sospecha de tuberculosis.
Dentro de lo microbiológico, pues siempre debemos pedir las coloraciones y los estudios directos. Entonces, si estamos pensando en infección bacteriana, siempre pedir el GRAM, la baciloscopia en pacientes con sospecha de tuberculosis y específicamente para la criptococosis pedir la tinta china. En pacientes que tienen sospecha de amebiasis, recordar que ninguna tinción es útil, la forma de evaluarla es con un directo, la muestra puesta directamente en un videcito y de observarlo directamente en el microscopio. Y pedimos los cultivos que básicamente, pues dependiendo de lo que estemos sospechando, pues lo que siempre vamos a pedir van a ser los cultivos diaerobios, pero pues agregar cultivos para anaerobios, para hongos, para micobacterias, según la sospecha. Y pues ya hoy en día es más común pedir métodos de biología molecular, que básicamente es realizar pruebas de PCR que pueden ser específicas para diferentes virus, parásitos o micobacterias, de nuevo según sospecha, es decir, tenemos disponibles PCRs para herpes, tenemos disponibles PCRs para tuberculosis, para toxoplasma, etcétera. Entonces, en estos escenarios en particular podemos pedir estos estudios y hoy en día también contamos con los paneles de PCR múltiple, que pues digamos que el ejemplo más característico es el Filmarray meningio, que hoy en día se utiliza pues más comúnmente y que ya les voy a mostrar, digamos, cómo podemos incluirlo en el ámbito clínico. Entonces, esta es la tablita que en general pues manejamos de los parámetros generales del líquido cefalorraquídeo según la etiología. Esto pues muchas veces nos sirve, otras veces no tanto, depende mucho del momento en que se toma el líquido cefalorraquídeo, si es muy temprano o muy tardío, depende de si el paciente ha recibido antibióticos o no, depende de la edad, depende de si la punción fue traumática o no, pero en términos generales ahí están los parámetros para el recién nacido y para el niño mayor de un mes. Y en términos generales, pues con los 4 escenarios más comunes, en la meningitis bacteriana particularmente vamos a encontrar un consumo muy importante de glucosa y una elevación muy marcada de los leucocitos, particularmente expensas de los neutrófilos. En la infección viral, usualmente el líquido es muy normal o levemente alterado. En la infección fúngica, digamos que es un líquido que es muy cercano a lo que es la meningitis bacteriana, entonces muchas veces solamente por los parámetros del líquido podría ser difícil de diferenciar. Y finalmente en la tuberculosis también encontramos parámetros similares a la meningitis bacteriana, pero digamos que la gran diferencia es la presencia de proteínas muy elevadas. Estamos hablando de proteínas por encima de 500 miligramos o 1 gramo, que son pues muy relevantes e importantes en el contexto de un paciente con sospecha de tuberculosis. Les mencionaba que el lactato es un marcador, un biomarcador que se ha estado utilizando ya con mucha frecuencia para diferenciar meningitis bacteriana de no bacteriana. Hay diversos estudios en pediatría y en adultos en situación de infecciones que son relacionadas, por ejemplo, con cirugías, por decir, o sea, por ejemplo, en situaciones de procedimientos quirúrgicos donde muchas veces interpretar el citoquímico del líquido cefalorraquídeo es difícil, el lactato se ha constituido como una herramienta para tratar de diferenciar esos cambios que son mediados por la cirugía versus por una infección. También en pediatría se ha utilizado de nuevo para diferenciar la meningitis bacteriana de la no bacteriana o la que llamamos aséptica. Estos datos en particular son de un estudio local de aquí de Medellín que mostró que el lactato en líquido cefalorraquídeo tiene una muy alta sensibilidad, especificidad y valores predictivos para hacer esta discriminación. Y ustedes lo ven en la gráfica cuando se compara la meningitis confirmada versus la meningitis descartada, usualmente manejando pues un punto de corte que está alrededor de los 2.5 o 3. Y esto es, pues, digamos que el panel meningio, el Filmarray que utilizamos, que es básicamente ya pasar a lo que hablamos de un diagnóstico sindromático, es decir, utilizar una sola prueba que incluye diversa cantidad de patógenos entre bacterias, virus y hongos,
y que pues digamos que se presenta pues con muchísima importancia en los pacientes que por ejemplo tienen uso previo de antibióticos donde los estudios microbiológicos tradicionales tienen un menor rendimiento, o en pacientes con sospecha de infecciones virales en donde sabemos que tradicionalmente hemos tenido bastante dificultad para el diagnóstico por la disponibilidad de pruebas. Entonces, este tipo de estudios que tienen los microorganismos que causan más del 95% de las meningitis y encefalitis en pediatría adquiridas en la comunidad son de mucha importancia a la hora de hacer un diagnóstico rápido, sobre todo porque el resultado está aproximadamente en 1 hora y pues este resultado, como les decía, no se había afectado por el uso de antibióticos. Tiene sus problemas, obviamente hay situaciones individuales para cada uno de estos microorganismos en donde hay problemas de sensibilidad, de especificidad, hay algunas situaciones de falsos negativos y falsos positivos. Por eso es muy importante pedirlo siempre en los pacientes que tengan la sospecha y si hay resultados que no sean concordantes con lo que yo estoy pensando desde lo clínico, buscar hacer métodos alternativos para confirmar. Esto pues también es evidencia de datos locales de cómo se ha empleado esta tecnología en instituciones de la ciudad. Entonces miren que sin contar con esta prueba, en este estudio en particular que es de más de 200 muestras, se habría dejado de diagnosticar una cantidad de infecciones, particularmente por virus. Miren que en la gráfica de la derecha, el principal patógeno detectado fue enterovirus. Entonces, esta es una prueba que normalmente no pedimos y no tenemos disponible, pero que en esos niños que tienen, por ejemplo, síndromes febriles sin foco y que tienen manifestaciones inespecíficas que posiblemente puedan ser ocasionadas por una infección viral, este método se constituye en una muy buena herramienta para esos pacientes en donde la punción lumbar con los métodos tradicionales no me brinda el diagnóstico etiológico adecuado. Las imágenes en el contexto de neuroinfección son importantes de forma temprana para los pacientes que tienen sospecha clínica de hipertensión endocraneana y que yo debo documentar previo a hacer la punción lumbar para evitar complicaciones. También son útiles en los niños que tienen signos focales para buscar alteraciones anatómicas pues, o lesiones específicas. En los niños que tienen convulsiones tardías, sobre todo después de tener un tratamiento establecido, en niños que tienen fiebre persistente, en donde debemos pensar que hay alguna complicación supurativa, pues los que no tienen una respuesta satisfactoria al tratamiento antimicrobiano, y en los pacientes que tienen alteración profunda en el estado mental. Entonces, siempre vamos a buscar como los hallazgos típicos del paciente que tiene, por ejemplo, una meningitis, que básicamente es el realce meningio, que se visualiza más con el uso del medio de contraste, pero finalmente esos hallazgos relacionados pues, con los cambios en las meninges muchas veces pueden no ofrecernos nada adicional a lo que ya sabemos por la clínica y el líquido cefalorraquídeo, si realmente no hay cambios estructurales localizados que puedan permitirnos entender mejor qué es lo que está pasando con el paciente. Desde ahí, cuando estos pacientes tienen manifestaciones tardías o respuesta inadecuada o manifestaciones focales, entonces la imagen nos puede ayudar a ver este tipo de alteraciones que hacen que la imagen sí sea muy útil. Entonces, por ejemplo, ver colecciones intracerebrales compatibles con abscesos o lesiones específicas dentro del parénquima que pudiéramos interpretar o relacionar con ciertas infecciones parasitarias o con tuberculosis, por ejemplo, para ver colecciones o complicaciones supurativas en el contexto de una meningitis, como es el caso pues, del empiema, y finalmente para ver daños difusos como por ejemplo los que ocurren en los niños que tienen encefalitis por herpes, en donde el daño estructural pues sí es bastante diseminado y esto puede pues digamos que ayudar a identificar también cuál va a ser el riesgo de estos pacientes a mediano y largo plazo. Otros estudios que usualmente pues digamos que pedimos de rutina y que pueden o no ayudarnos dependiendo de cómo los interpretemos
Entonces, los pacientes que tienen sospecha de infección bacteriana siempre debemos pedir hemocultivos y muchas veces allí también podemos identificar bacterias, específicamente, por ejemplo, en el caso de meningococo y neumococo, es frecuente que los hemocultivos sean positivos. El hemograma y los reactantes de fase aguda, pues realmente, digamos que uno siempre quisiera que le ayudaran a diferenciar entre una infección bacteriana y una infección viral. Lo cierto es que estos marcadores, cuando se toman en un solo día o con un solo valor, pueden ser, digamos, que incorrectos o difíciles de interpretar, porque hemos tenido pacientes que tienen reactantes normales y tienen una infección bacteriana, o por el contrario, pacientes que tienen reactantes alterados y tienen una infección viral. Entonces, el valor predictivo de estos estudios aparece más que con una foto cuando los evaluamos en el tiempo, y nos pueden permitir mirar una tendencia y ver cuál es la dinámica de estos exámenes. Los electrolitos, la química sanguínea y la extensión, pues como a función hepática, función renal, usualmente nos sirven para ver el grado de extensión en pacientes sobre todo que están muy graves y en donde sospechamos complicaciones relacionadas con la infección en sistema nervioso. El electroencefalograma, particularmente en los niños que tienen convulsiones, sobre todo si se salen de lo que uno espera para una infección temprana, por ejemplo, cuando cambian de forma pues, o de semiología o cuando aparecen tardíamente. Y en los pacientes que tienen encefalitis no infecciosa, o sea, cuando los estudios para enfermedades infecciosas son negativos, ahondar en lo que tiene que ver con los estudios de inmunidad para buscar encefalitis que sean autoinmunes o relacionadas con enfermedades inflamatorias no infecciosas. En cuanto al enfoque terapéutico, pues recordar que las neuroinfecciones son emergencias médicas que requieren evaluación rápida y estructurada. Entonces, lo más importante siempre es el soporte vital, reanimar al paciente, manejar el choque y manejar la hipertensión endocraneana. Entonces, para esto, hacer una buena evaluación rápida y oportuna de los pacientes. Yo creo que siempre vamos a iniciar antibióticos en un paciente que tengamos sospecha de meningitis. Es difícil decir que un paciente que tenga esta sospecha lo vamos a dejar sin antibióticos esperando a ver qué pasa con el líquido o esperando a ver qué pasa con los cultivos. Básicamente porque son infecciones que pueden ser muy graves y el escenario pues es bien diferente al que tiene, por ejemplo, una otitis o una sinusitis, una infección urinaria, que muchas veces son infecciones no complicadas en donde se puede esperar resultado de cultivos o esperar a ver si el paciente mejora sin necesidad de un antibiótico. En este caso, obviamente estamos hablando de una urgencia y que si dejamos una meningitis bacteriana sin tratamiento, las consecuencias pueden ser fatales o catastróficas. Por eso casi siempre en un paciente con sospecha de neuroinfección se van a iniciar antibióticos que ya vamos a mencionar pues cuáles usualmente nosotros recomendamos según la edad. Y el antiviral, digamos que es el que no siempre iniciamos, que es el aciclovir. Básicamente, este medicamento es solamente para tratar herpes, no nos sirve para tratar ningún otro virus. Entonces, siempre que la sospecha sea de encefalitis, por los signos y síntomas, debemos iniciarlo. O en un paciente, sobre todo en un neonato, que tenga un cuadro clínico sugestivo, sobre todo porque la mamá tenga historia de herpes, porque el bebé tenga lesiones, porque tenga pues convulsiones o fiebres muy elevadas durante el primer mes de vida, y en pacientes inmunocomprometidos hasta realmente descartar pues una infección por herpes. Entonces estos serían como escenarios en donde consideraríamos adicionar el aciclovir a los antibióticos para la sospecha de neuroinfección. Entonces, ¿qué antibióticos utilizar en los pacientes que tienen infección comunitaria? Esto obviamente según los gérmenes que estamos sospechando. Entonces, digamos que en el neonato siempre debe ir la ampicilina porque debemos cubrir listeria y Streptococcus agalactiae. Entonces, estos gérmenes se tratan con ampicilina, es el medicamento de elección y por eso siempre en esta edad debemos incluir este medicamento. De resto, en niños mayores de un mes, casi que invariablemente y hasta la adultez, el tratamiento incluye una cefalosporina de tercera generación que nos va a servir para cubrir neumococo
Haemophilus y meningococo, que son las bacterias más comúnmente relacionadas con meningitis, y adicionalmente, pues la cefalosporina de tercera generación nos da cobertura para los gram negativos, particularmente importantes, de nuevo, en el neonato. Y la vancomicina se agrega exclusivamente para el neumococo resistente a las cefalosporinas. La vancomicina en este escenario no se utiliza para estafilococos porque los estafilococos no son una causa común de meningitis adquirida en la comunidad. Ahora, en pacientes que tienen factores de riesgo, pues elegimos usualmente una cefalosporina de mayor espectro, particularmente el cefepime, en pacientes inmunocomprometidos o que sospechamos una infección nosocomial, específicamente en sitios donde Pseudomonas aeruginosa sea un patógeno problemático. Nos subimos hasta un carbapenémico, particularmente en pacientes con choque que tienen historia de infecciones por bacterias multiresistentes o que ya han estado expuestos a antibióticos de amplio espectro y tienen riesgo de estar colonizados por estas bacterias. Y de forma empírica, usualmente dejamos los antituberculosos o los antifúngicos como la anfotericina para pacientes que tienen factores de riesgo específicos para tener este tipo de infecciones. En cuanto al tratamiento dirigido, siempre va a ser según el germen. Una vez tengamos la identificación, debemos elegir el antibiótico con el menor espectro posible que tenga actividad en el sistema nervioso central contra esa bacteria o contra ese microorganismo que yo recuperé a la dosis correcta. Recordemos que en meningitis usualmente las dosis pueden ser diferentes a las que utilizamos usualmente, entonces siempre verificar en el vademecum que ustedes tengan de confianza de cuál es la dosis correcta para ese antibiótico o para ese antimicrobiano en el contexto de una neuroinfección, por la duración correcta, que ya les voy a dar pues como una referencia, y si el paciente no tiene indicación del antibiótico porque los cultivos son negativos o porque la evolución clínica me está diciendo que lo que tiene es otra cosa, entonces suspenderlos lo más rápido que pueda. Entonces, usualmente la terapia la definimos de acuerdo al germen. Entonces, casi siempre escogemos números entre 7, 10, 14, 21. Para todas las infecciones utilizamos más o menos esta regla, pero en términos generales, con los microorganismos más comunes, meningococo y Haemophilus influenza son los que requieren menos tiempo de tratamiento, aproximadamente 7 días. Neumococo tratamos entre 10 y 14 días usualmente. Estreptococo del grupo B entre 14 y 21 días. En el grupo de 21 días están Staphylococcus, Listeria, en general todos los gram negativos y el herpes, y más de 21 días usualmente la tuberculosis y las infecciones fúngicas que en general requieren meses o incluso años de tratamiento en este contexto. El manejo antiinflamatorio, particularmente los esteroides, es algo bien controvertido siempre porque muchas veces digamos que no sabemos en qué momento iniciarlo, cómo iniciarlo, cuáles tienen indicación, cuáles no. Entonces, lo cierto es que en meningitis bacteriana, el uso de esteroides solamente está demostrado para infecciones por Haemophilus influenza y parcialmente para neumococo. No hay evidencia que el esteroide sirva para meningococo u otras bacterias. El problema es que cuando el paciente llega, no sabemos cuál es la etiología. Entonces, lo cierto es que si el paciente tiene una alta sospecha de infección bacteriana, lo ideal sería iniciar el esteroide pocos minutos antes de iniciar el antibiótico. Algunas veces, pues, digamos que extendemos esta recomendación incluso hasta dentro de las primeras 24 horas que el paciente esté recibiendo antibióticos. Luego de esto ya pues el esteroide no tiene ningún efecto y pues si se confirma Haemophilus y neumococo, pues usualmente lo dejamos. Si se confirma otra etiología, usualmente lo quitamos porque pues no tiene indicación, y definitivamente en niños menores de 2 meses y en inmunocomprometidos no tienen indicación. En cuanto a virus, usualmente no está recomendado el uso de esteroides, pero pues ya hay algunos datos en algunos países, sobre todo en situaciones de encefalitis por herpes, en donde se utiliza bajo ciertas condiciones, pero no es, digamos, que lo habitual utilizar esteroides en este escenario. Y pues si lo que se confirma es una encefalitis autoinmune, ahí sí los esteroides están incluidos dentro de los tratamientos de primera línea. Las complicaciones es importante detectarlas a tiempo, intervenirlas, porque obviamente pueden
cambiar el pronóstico de los pacientes. Entonces recordemos las complicaciones supurativas como los abscesos y el empiema, y las no supurativas como el edema cerebral, la trombosis, la hidrocefalia, la sordera y el compromiso de otros pares craneanos y la epilepsia. Finalmente, en cuanto al pronóstico y la prevención, recordemos que depende de la edad, del germen, de los factores de riesgo y de la oportunidad de la atención. Estas son infecciones que tienen una alta mortalidad y secuelas si no hay tratamiento. Incluso con tratamiento puede haber secuelas cognitivas variables. Entonces es muy importante luego de que el paciente salga de la infección aguda, un programa de rehabilitación independientemente de la gravedad, para lograr que el paciente sea funcional completamente o lo más funcional posible. Y finalmente recordemos que las principales causas de meningitis bacteriana se pueden prevenir con vacunas que están incluidas dentro del programa de vacunación, pues exceptuando meningococo, pero hemófilos y neumococo están incluidas. Entonces siempre garantizar que estos pacientes tengan una cobertura vacunal completa. Entonces, como conclusión, es decir que las neuroinfecciones son emergencias médicas. El clínico debe tener un alto índice de sospecha y hacer un buen interrogatorio, estar alerta a signos de gravedad. El diagnóstico certero exige conocer la técnica de la punción lumbar y los estudios diagnósticos tradicionales y novedosos. El tratamiento oportuno disminuye la probabilidad de muerte y las secuelas. Usar racionalmente los antimicrobianos y suspender si se descarta causa infecciosa. Y finalmente recordar que las vacunas salvan vidas. Con esto termino, les doy las gracias de nuevo por la invitación y atento a las preguntas que surjan al final. Muchas gracias.